Veamos propiedades muy interesantes que tiene el proceso de Poisson. ¿Y por qué tiene propiedades tan interesantes? Porque está formado por variables aleatorias que ya solitas tenían propiedades reinteresantes. La exponencial no tiene memoria. Y a la Poisson le pasa algo re loco, que es lo que acabamos de ver, no mostrar, ahora lo vamos a mostrar, que también es una propiedad muy interesante. Cuando digo acabamos de ver es porque asumo que acabas de ver el video anterior y me refería al ejercicio de las moscas. La propiedad se llama adelgazamiento o coloreo. Y dice así: sea n de t para t mayor a 0 un proceso de Poisson de tasa lambda. Cada vez que ocurre un evento, lo vamos a clasificar como de tipo 1 o de tipo 2. Y más aún lo voy a clasificar como de tipo 1 con probabilidad P o como de tipo 2 con probabilidad 1 menos P, independientemente de todos los demás arribos, así como clasificaba mosca o no mosca a mis insectos. Vamos a llamar N1 de T y N2 de T a la cantidad de arribos de tipo 1 y de tipo 2, que ocurren en un intervalo 0T. Lo que podemos ver claramente es que si hacemos n1 más n2, eso nos va a devolver la cantidad total n. Nuevamente pensá en que teníamos moscas y no moscas, y si sumamos todos esos bichitos me da la cantidad total de insectos. Vamos a hacer un dibujito para entender lo que estamos queriendo decir. Tenemos nuestro proceso de Poisson de intensidad lambda, eso para mí siempre será una flechita con marquitas. Entonces lo que tenemos ahora es un dado con solo dos opciones. En mi dado las dos opciones van a ser que la marquita puede ser naranja o violeta. Entonces cada vez que me encuentro con una marquita voy a tirar el dado. Tiro el dado, si sale violeta, pinto de violeta. Viene una marquita nueva, vuelvo a tirar el dado, de ahí la independencia. Es independiente de todos los demás arribos de qué color voy a pintar esta marquita. Bueno, agarro mi dado, lo tengo acá. Tiro, violeta, tiro, violeta, tiro, naranja, tiro, violeta, tiro, naranja. Bien al azar, ¿eh? Siempre tengo esa probabilidad P de violeta y 1 menos P de naranja. ¿Se entiende cómo hago el proceso de ir pintando de naranja y de violeta cada marquita? Así como te lo dije en la definición. Bueno, de acá viene que el teorema se llama teorema de coloreo. El teorema dice así. Dice que n1 de t con t mayor a 0 y n2 de t con t mayor a 0 van a ser procesos de Poisson independientes de tasas lambda por p y lambda por 1 menos p respectivamente. ¿Qué es lo que vimos exactamente en el ejemplo de las moscas? Acordate que cuando fuimos a buscar la función de probabilidad de m nos dio una distribución de Poisson de parámetro, el original que era 60 por 2/3 que era la probabilidad de que sea mosca. Y observemos algo, como P es una probabilidad siempre es menor o igual a 1, entonces las tasas nuevas de cada proceso van a ser más chiquitas o más flaquitas que la tasa original. Y de ahí el nombre de adelgazamiento. Vamos con un ejemplo. Una máquina produce rollos de alambre. El alambre tiene fallas distribuidas como un proceso de Poisson de intensidad 1 cada 25 metros. La máquina detecta cada falla con probabilidad 0,9 y corta el alambre en la primera falla detectada antes de los 25 metros o a los 25 metros si no se detectan antes. A. Hallar la media de la longitud de los rollos de alambre. B. Hallar la cantidad media de fallas en los rollos. A ver, tratemos de entender el enunciado primero. Tengo una máquina que produce alambre y el alambre tiene fallas. Entonces, para tener alambres perfectos, se me ocurre cortarlo justo donde aparece la falla. Ahora, ¿qué pasa? La máquina que corta no es perfecta, es una máquina, es normal. Lo que dice es que la falla la puede detectar con probabilidad 0,9. Bastante buena mi máquina igual, pero bueno, va a cortar en la falla que detecta. Ahora, yo no puedo dejar correr el alambre hasta que mida lo que quiera medir, porque por ahí la falla me aparece, no sé, a los 450 metros y anda a guardar ese rollo de alambre. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer?
Voy a cortar en la primera falla detectada antes de los 25 metros y si a los 25 metros no detecté nada, voy a cortar el alambre, así que a lo sumo mis rollos de alambre van a medir 25 metros. Y quiero saber dos cosas. La primera es más o menos cuánto miden los rollos. Bueno, hallar la media de la longitud de los rollos de alambre. Y como segunda opción quiero saber más o menos, ¿son una porquería mis rollos o no? ¿Están buenos? Y bueno, quiero buscar la cantidad media de fallas en los rollos. Así que vamos a arrancar como siempre. Yo leo ahí, dice proceso de Poisson. Listo, mi ejercicio arranca con una flecha y marquitas. Tengo una flecha del proceso de Poisson y tengo mis marcas que quién son. Vamos a identificar perfectamente cuál es el proceso de Poisson. Son las fallas que van apareciendo en el alambre. Y mi ejercicio lo voy a pensar todo en metros, por lo tanto el parámetro va a ser 1/25. ¿Sí? Esa sería la idea. Otro dato que me da el ejercicio es que la probabilidad de detectar una falla es 0.9. Entonces cada vez que aparece una falla tiro un dado con probabilidad 0.9 de naranja y voy a ir pintando mis marquitas de naranja con esa probabilidad. Ahora, ¿qué me pide el ítem A? Me pide calcular la esperanza de algo. Por lo tanto, ese algo será la variable que voy a definir. La variable que voy a definir es L como la longitud de los rollos de alambre. En metros, por supuesto, porque todo mi ejercicio va a estar en metros. Lo que queremos es calcular la esperanza de L. Ahora, teníamos dos formas. ¿Conocemos la distribución de L para calcular la esperanza por definición? Y la verdad que ni idea. Entonces vamos a pensar a L como función de otras variables o otra cosa de la cual sí podamos conocer la distribución. ¿Quién sería L? Bueno, L depende, ¿no? Entonces cada vez que pienso depende, voy a abrir una llave. ¿Y de qué depende? Y depende del momento en el que aparece la falla, porque ya habíamos visto que si aparece la falla antes de los 25 metros, corto la falla, y si aparece después, corto a los 25 metros. Entonces depende L de otra cosa aleatoria, que es la longitud, los metros hasta la primera falla, pero cualquiera no. Solo la falla detectada es la que va a indicar la longitud de mi rollo. Entonces, si defino a t como metros hasta la primera falla detectada, L va a ser igual a t si t es menor a 25, pero va a ser 25 si t es mayor o igual a 25. Entonces, si tan solo pudiera conocer la distribución de t, ya está, sería genial, ¿no? O sea, necesitaría la longitud de alambre hasta la primera falla detectada. Entonces, volvamos al dibujito y veamos solo las fallas detectadas. Me voy a hacer otra flechita. Digo, detecta las naranjas, o sea, solo vamos, esto es lo que ve la máquina, ve esta marquita, esta marquita, esta marquita, esta marquita. Entonces, ¿quién sería T1? T1 es la longitud hasta la primera falla detectada, T2 es de la primera a la segunda, T3 de la tercera hasta la cuarta. ¿Y esto que me suena a algo? Y sí, fíjate que podemos aplicar el teorema de adelgazamiento. Lo que podemos decir es que las fallas detectadas en el alambre por el teorema de adelgazamiento también siguen un proceso de Poisson. Un proceso de Poisson con qué intensidad. Y la misma intensidad que el original multiplicada por la probabilidad de detectar falla. O sea, va a ser 1/25 por 0.9. Y si esto es un proceso de Poisson, la variable que me mide distancia entre marcas consecutivas es una variable con distribución exponencial. Y ya está. Y sí, ya está, porque L no solo es conocida, sino que T también es exponencial. Esta variable la trabajamos desde la guía 2, ¿te acordás? Fíjate, L es T si T es menor a 25 o 25 si T es mayor o igual a 25. Y T es exponencial. Del ejercicio 2.12 sabemos cuál es la función de distribución de esta variable, ¿te acordás? Venía como la exponencial y después en 25 pegaba un salto. Y de la guía 3 habíamos visto que en este tipo de variables aleatorias, con esta función de distribución, la forma más simple de calcular la esperanza era como el área por encima de la función de distribución. Y esta cuenta también ya la hicimos, hasta están los videos. La esperanza de L la calculamos como la integral entre 0 y 25 de 1 menos la función de distribución y esta cuenta es súper fácil de resolver. Sigamos con el ítem B. ¿Qué me dice el ítem B?
Me pide calcular la esperanza de la cantidad de fallas en los rollos, por lo tanto esa es la variable que voy a definir. La voy a llamar n y lo que queremos es calcular la esperanza de n. Ahora, ¿cuáles son las fallas en los rollos? Las fallas que quedaron en los rollos son las fallas que no detectamos. Volvamos un poquitito a nuestro dibujo. Las fallas que no detectamos, ¿cuáles son? Y fíjate, me puedo armar una nueva flechita con las fallas que no fui detectando. Y por el teorema de adelgazamiento, esta también sigue un proceso de Poisson, o sea, las fallas no detectadas también siguen un proceso de Poisson, pero ahora con intensidad 1/25 por 0,1. Entonces, si tan solo conociera cuánto mide el rollo, lo que estaríamos contando es la cantidad de fallas no detectadas en una longitud fija, y esa variable sí le podría conocer la distribución, por lo que aprendimos con proceso de Poisson. Bueno, definamos una variable condicional, o sea, si yo supiera que L grande es igual a L chiquita, ¿quién sería N? Sería la cantidad de fallas no detectadas en L metros. Y entonces, ¿qué sabemos? Y sabemos que esta variable, como está en un proceso de Poisson, tiene distribución de Poisson de parámetro 1/250 por L. Exactamente. Y ahora todo el cuentito de la guía 5. A esta variable le puedo calcular la esperanza, que como es Poisson es re fácil porque es igual al parámetro. ¿Y quién conseguía acá? Lo que conseguía acá es la función de regresión de L. Ahora, la esperanza condicional de n dado L es la función de regresión evaluada en L grande. Eso me da L sobre 250. Y por este camino puedo calcular la esperanza de n como la esperanza de la esperanza condicional. Este número a mí, recordemos que estoy con calculadora rota, me dio 0,0016. Y como esperanza de cantidad de fallas en los rollos, esto me dice que mi proceso productivo no está tan mal. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que nos decía el teorema de adelgazamiento? Tenemos un proceso de Poisson de intensidad lambda que se ve afectado por un nuevo evento que tiene probabilidad P constante, y lo que ocurría es que iba a tener dos nuevos Poissoncitos, un Poissoncito de parámetro lambda por P y otro Poissoncito de parámetro lambda por 1 menos P. Y la mayor magia para mí de todo esto es que estos dos procesos de Poisson nuevos son independientes. Creo que la próxima propiedad te va a resultar bastante pava si entendés lo que acaba de ocurrir. Esta propiedad se llama superposición de procesos de Poisson. Y dice que si tenés n1 de t y n2 de t con t mayor a 0, procesos de Poisson independientes, de tasas lambda 1 y lambda 2 respectivamente, entonces si defino n de t como la suma de n1 de t y n2 de t, n de t va a definir un nuevo proceso de Poisson de tasa lambda igual a lambda 1 más lambda 2. Es como que estoy yendo para el otro lado. Tiene sentido que eso funcione, ¿no? Las demostraciones de esto ya las hicimos en el capítulo 4, cuando hicimos transformaciones con variables de Poisson. Y no voy a hacer ejemplos de esta propiedad porque creo que es bastante simple y te va a salir bastante bien usarla para los ejercicios. Así que ahora voy a ir a explicarte otra propiedad, pero como es bastante más difícil, no sé, a mí me pareció una de las propiedades más difíciles de entender del proceso de Poisson. Voy a arrancar con un ejemplo y a partir del ejemplo vamos a entender mucho mejor esa propiedad. El ejemplo dice así: a un banco llegan clientes de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 10 por hora. Suponiendo que dos clientes llegaron durante la primera hora, ¿cuál es la probabilidad de que ambos lleguen durante los primeros 20 minutos, al menos uno llegue durante los primeros 20 minutos? Nuevamente, leo proceso de Poisson en mi enunciado y hago mi flechita con marquitas. ¿Quiénes serían las marquitas? Las marquitas corresponden al arribo de clientes al banco. Y por cómo viene la mano del enunciado, me parece que lo mejor va a ser plantear todo en minutos. Acordate que al principio del ejercicio es cuando decido en qué unidad de medida voy a trabajar, porque el parámetro del proceso de Poisson
tiene que ser acorde a esa unidad de medida. Y una vez que lo elijo y lo defino al comienzo del ejercicio, no lo puedo andar cambiando en la mitad del ejercicio porque voy a hacer cualquier cosa. Yo voy a decidir trabajar en minutos, por lo tanto mi parámetro en este caso va a ser un sexto. Como el enunciado es bastante intenso, voy a escribir primero en palabras lo que me pide antes de darme cuenta qué variables me conviene definir. Lo que veo es que dice que ya sé que en la primera hora arribaron 2 clientes. Entonces me da indicio de que lo que me están pidiendo es una probabilidad condicional. Lo que sé es que 2 clientes llegaron durante la primera hora. Y lo que me están preguntando en el ítem A es cuál es la probabilidad de que esos 2 hayan llegado en los primeros 20 minutos. Entonces, leyendo fijamente, o sea, bien lo que estoy escribiendo, lo que observo es que las variables que tengo que definir se refieren a contar cantidad de clientes en intervalos de tiempo fijos y me van cambiando los intervalos de tiempo. Entonces la variable que me conviene definir acá es una variable lo más genérica posible, voy a llamarla n de AB, que me va a contar la cantidad de clientes que llegan en el intervalo AB en minutos. Si defino esta variable, por estar dentro de un proceso de Poisson, yo sé que tiene distribución de Poisson de parámetro lambda por la longitud del intervalo. Lambda es un sexto y la longitud del intervalo, en este caso genérico, va a ser b menos a. Por lo tanto, con esta variable lo que me piden es la probabilidad de que n de 0,20 sea igual a 2, dado que n de 0,60 sea igual a 2. Es una forma muy útil de definir variables, a pesar de que cuando la ves decís, uy, es gigante, toda esta cosa es una variable, sí, pero fíjate que te está dando un montón de información. Porque para definir bien las variables de Poisson dentro del proceso de Poisson, necesito saber que está contando una cantidad de eventos y necesito saber no solo la longitud del intervalo, sino en qué parte del intervalo lo está calculando. Y con esta forma de escribirla estoy bien segura de lo que está pasando. Vamos a desarrollar con cuidado esta probabilidad condicional. Escribamos, lo que queremos es la probabilidad de que n0,20 sea igual a 2, dado que n0,60 sea igual a 2. Como n0,60 es una variable de Poisson, conocemos esa variable, yo sé que la probabilidad de que esta variable sea 2 es positiva, así que puedo desarrollar esta probabilidad condicional como ya sabemos hacerlo desde hace tanto tiempo. Esto va a ser la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de que n0,60 sea igual a 2. Vamos a hacer un gráfico para poder entender cómo calcular estas probabilidades. La probabilidad del denominador es fácil porque es la probabilidad de una variable de Poisson evaluada en 2. Pero, ¿qué hacemos con el numerador? Pensemos qué significa la intersección entre n0,20 igual a 2 y n0,60 igual a 2. Yo tengo mi intervalo entre 0 y 60 y lo que estoy queriendo es que ocurran 2 eventos en todo este intervalo y además 2 eventos en este intervalo. Ahora, cuando estoy trabajando con variables de Poisson en el proceso de Poisson, los intervalos superpuestos no me sirven. ¿Por qué? Porque ya vimos, o sea, no voy a conocer la probabilidad de la intersección entre estas dos variables. Pero la primera propiedad decía que si las variables estaban en intervalos no superpuestos, iban a ser independientes. Entonces, ¿cómo podemos pensar esta misma situación con intervalos no superpuestos? Bueno, si quiero 2 entre 0,60 y 2 entre 0,20, es lo mismo que decir que voy a crear 2 entre 0,20 y 0 entre 20 y 60. Estoy escribiendo este evento con un evento equivalente de manera que me sirva para calcular probabilidad. La probabilidad que quiero entonces es la probabilidad de la intersección entre dos variables que al estar definidas sobre intervalos no superpuestos van a ser independientes. ¿Cómo planteamos lo que sigue del ejercicio? Bueno, fíjate, n0,20 va a ser una variable con distribución de Poisson de parámetro 20 sextos. n20,60 va a ser una variable con distribución de Poisson de parámetro 40 sobre 6. Y n0,60
Bueno, estas dos variables son independientes, es lo genial de las propiedades. Y n0,60 va a tener distribución de Poisson de parámetro 60 sextos. Con todo esto podemos calcular la probabilidad pedida, que la voy a llamar P, como la probabilidad del producto dividido la probabilidad de n0,60 igual a 2. Reemplazamos por la función de probabilidad evaluada en los puntos y fíjate algo, se me simplifican un montón de cosas. Principalmente lo que quiero que observes, más allá de la cuenta que te sale, te da y ya está, es que todo lo que se simplifica tiene el 1/6. O sea, el parámetro lambda del proceso de Poisson se simplificó absolutamente. Y el resultado me quedó 20/60 al cuadrado. Que eso no es nada más ni nada menos que un noveno, pero quiero que nos quedemos con el 20/60 al cuadrado. Prestar mucha atención a este resultado. Solo un resumen de lo que acaba de ocurrir para después sí decir el teorema. Tengo el intervalo 0,60 en el que sé que hay dos marcas. Y lo que me están pidiendo es que calcule la probabilidad de que esas dos marcas caigan exactamente en el intervalo 0,20. Y la probabilidad de ese evento nos dio 20/60 por 20/60. ¿Significará algo? Sí, va a significar algo. Ahora, vamos a ver una catarata de teoría antes de terminar el ejercicio. A ver si podemos entender lo que está pasando. La propiedad 3, por ponerle un nombre, vamos a llamarla distribución condicional de los tiempos de llegada. Como el proceso de Poisson es temporalmente homogéneo y tiene incrementos independientes, es razonable pensar que los intervalos de igual longitud contenidos en el intervalo 0t deben tener la misma probabilidad de contener al arribo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si ocurre un arribo, el tiempo en el que ocurrió ese arribo debe estar distribuido uniformemente en el intervalo 0t. El teorema dice así: bajo la condición de que ocurrieran exactamente n arribos en el intervalo 0t, los tiempos de los n arribos, S1, S2, Sn, considerados como variables aleatorias desordenadas, son independientes y están distribuidas uniformemente sobre el intervalo 0t. ¿Más o menos se entiende? No, ni un poquito. Lo que te estoy diciendo es, si en un intervalo fijo 0t sé que ocurrieron n arribos, el momento en el que ocurren esos arribos es igualmente probable en cualquier lugar de ese intervalo. No solo eso, todas las marcas en forma desordenada, o sea, todos los momentos en el que caen esos eventos, son independientes entre sí. Vamos a ver para el caso de S menor que T, qué pasa con la probabilidad, por ejemplo, de que S1 sea menor a S chiquita si yo sé que en el intervalo 0t hubo un arribo. Y acorde a lo que te acabo de decir, esta probabilidad sería S sobre t, ¿no? Porque te estoy diciendo que yo sé que ocurrió un arribo en el intervalo 0t, el momento en el que cae será uniformemente distribuido en ese intervalo, por lo tanto la probabilidad de que sea menor a S va a ser S sobre t. Probemos esta propiedad tan fuerte. Yo quiero calcular la probabilidad de S1 menor a S chiquita dado que n de t es igual a 1. Eso es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de que n de t sea 1. Ahora tratemos de interpretar este evento en un gráfico. Yo tengo mi intervalo 0t y sé que ocurrió una marca. Y lo que estoy preguntando es por el evento de que la marca haya caído antes de S chiquita. ¿Cómo puedo escribir lo mismo en forma de eventos equivalentes con las distribuciones de Poisson, que son las que más me resulta simple calcular probabilidades y además que sé cómo calcular cuando los intervalos no están superpuestos? Este mismo evento lo puedo pensar como la probabilidad de que entre 0 y S chiquita ocurra un evento y además entre S chiquita y t no ocurra ninguno. Es lo mismo decir una cosa que la otra.
Y esto lo tengo que dividir por la probabilidad de n de t igual a 1. Igual que como hicimos el ejercicio del banco. ¿Ves que el desarrollo, la forma de pensarlo es la misma? Reemplazamos y lo que vemos es que se simplifica absolutamente todo lo que tiene a lambda y resulta esta probabilidad en S sobre T. Si defino a S sub i como el momento en el que ocurre el iésimo arribo, podemos ver que S1, S2 hasta Sn condicionadas a que n de t es igual a n, o sea, a que en el intervalo de longitud t ocurrieron n arribos, estas van a ser variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas si las veo como variables desordenadas, cada una con distribución uniforme 0t. Ya dije lo de desordenadas muchas veces y por ahí no te expliqué bien qué quería decir. Cuando vos pensás en las marcas en un proceso de Poisson, S1 viene primero, S2 viene después. Ahora, una vez que condicioné, es como que de repente se me desordenaron todas. Entonces todas las combinaciones de variables son posibles si es que las pienso bajo esta condición como variables aleatorias y de uniformes 0 y t. Teniendo en cuenta estas distribuciones, podemos contar la cantidad de arribos en un subintervalo del 0t, como ocurrió en el ejercicio del banco. Volvemos a ese ejercicio para ver cómo nos quedaría sabiendo este teorema. Acordate que lo que buscábamos era la probabilidad de que n020 sea igual a 2, dado que n060 era igual a 2. Entonces lo que voy a hacer ahora es pensar en una variable aleatoria condicionada. ¿Cuál sería? Y la variable aleatoria condicionada sería n020, dado que n060 es igual a 2. En palabras, lo que estoy contando es la cantidad de arribos en el 020 de 2 arribos en el 0,60. Entendamos entonces qué está pasando en nuestro experimento. Tengo mi intervalo, cada arribo de estos dos puede caer en el 0,20 o no. La probabilidad de que cada arribo caiga en el 0,20 dado que cayó en el 0,60 es la misma por el teorema que acabamos de definir. Y estos eventos son independientes por el mismo teorema que acabamos de ver. Este teorema me da todas las pautas para que este experimento caiga dentro de un proceso de Bernoulli. Entonces tenemos que S1 y S2, dado que n060 es igual a 2, son independientes y con distribución uniforme 0,60. Por lo tanto, la probabilidad de que caigan en el intervalo 0,20 es 20 sobre 60. De esta manera, si esta variable gigante la llamo i, por ejemplo, para no escribir todo eso cada vez, i tiene distribución binomial 2, 20 sobre 60. Y lo que estamos buscando es la probabilidad de que i sea 2, directamente y tan simple como eso. La parte súper difícil es darme cuenta que aparece la binomial. Esta misma idea vamos a usar para resolver el ítem B, ¿te parece? En el ítem B me pedían la probabilidad de que al menos uno de esos dos que caían en el 0,60 caigan en el intervalo 0,20. Con mi variable nueva, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que i sea mayor o igual a 1. Y como es binomial, me conviene calcularla por el complemento, resultando en 5/9. Fíjate que nada que ver la longitud del ejercicio si lo pienso de esta manera, pero no es nada simple entender el teorema y poder aplicarlo bien. Pero te recomiendo que trates de entenderlo porque te va a ayudar a hacer cuentas más cortas. Volviendo al caso general, súper general, a ver si nos queda algo definido bonito. Si yo defino n de AB, dado que n de t es igual a n, como la cantidad de arribos en el intervalo AB de n arribos que caen en el 0t, siempre considerando que A y B están entre 0 y t, y A es menor que B, entonces esta variable aleatoria condicionada va a tener una distribución binomial de parámetros n y b menos a sobre t, siempre que la pueda definir de esta forma y que las n de AB tengan distribución de Poisson dentro de un proceso de Poisson. Y más aún, ahora sí me voy a ir, Cualquier cosa, adelantá si te estresa demasiado. Si tengo A, B y C de esta manera y defino una variable que me cuente la cantidad de marcas en el 0A
otra que me cuente la cantidad de marcas en el AB, otro que me cuente la cantidad de marcas en el BC y otro que me cuente la cantidad de marcas en el CT. O sea, ves que lo que está pasando ahora que no hay más dicotomía, hay un montón de pedacitos y cuento cantidad de marcas en cada uno de esos pedacitos. Bueno, lo que va a ocurrir acá es que si condiciono a n de t igual a n, me va a aparecer la distribución multinomial. Y los parámetros son los que supones que van a ser. Analiza bien por qué me están dando cada uno de estos parámetros. Vamos a hacer un último ejemplo, así terminamos de morir con todo. Cierto alambre tiene fallas distribuidas según un proceso de Poisson de intensidad 2 por metro. Las fallas pueden ser de tipo 1 o de tipo 2 con probabilidad 2/3 y 1/3 respectivamente. Si en los primeros 10 metros de alambre se encontraron exactamente 16 fallas del tipo 1, calcular la probabilidad de que haya a lo sumo una falla de cualquier tipo en el primero de los 10 metros. Elegí este ejercicio porque voy a usar todos los teoremas que acabamos de ver. Todos, en un mismo ejercicio. Nuevamente leo proceso de Poisson y lo primero que voy a hacer es mi adorada flechita con marquitas. Tengo un proceso de Poisson, las marquitas corresponden a las fallas en el alambre, lo voy a medir en metros, de manera que mi parámetro va a ser 2. Además tenemos que la probabilidad de que cada una de estas fallas sea de tipo 1 es 2/3 y que sea de tipo 2 es 1/3. Vamos a tener ahí una especie de coloreo en cuanto al tipo de falla con estas probabilidades. Nuevamente vamos a identificar con palabras que me pide el enunciado. Me está pidiendo una probabilidad condicional nuevamente. ¿Y cuál sería la condición? Lo que yo sé es que tengo 16 fallas de tipo 1 en 10 metros. Y lo que me piden calcular es la probabilidad de que a lo sumo una falla de cualquier tipo esté en el primer metro. Nuevamente fíjate que todo el tiempo me habla de cantidad de fallas de distintos tipos en distintas longitudes fijas. Así que voy a definir variables del tipo Poisson. Voy a definir NAB como la cantidad de fallas en el intervalo AB. Y esta variable aleatoria va a tener distribución de Poisson de intensidad 2, de parámetro, 2 por B menos A, que es la longitud. Ahora me va a interesar definir otras dos variables aleatorias. N1 de AB, que me cuente la cantidad de fallas de tipo 1 en AB, y N2 de AB, que me cuente la cantidad de fallas de tipo 2 en AB. ¿Y qué pasa con estas dos variables? Bueno, por teorema de adelgazamiento sabemos que estas dos variables aleatorias van a tener distribución de Poisson, cada una con sus parámetros adelgazados, y además ellas van a ser independientes. Por lo tanto, reescribiendo lo que me pedía el ejercicio, la pregunta es cuál es la probabilidad de que n01 sea menor o igual a 1, dado que n en 0,10 sea igual a 16. Y cuidado que decidí que todo el ejercicio va a estar en metros. Bueno, desarrollamos esta probabilidad condicional de la manera en la que siempre desarrollamos las probabilidades, como la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de la condición. Como nos pasó antes, calcular el denominador es fácil porque la distribución ya la conocemos, evaluamos y terminó. Vamos a pensar bien en el numerador. Esta es la parte larga y complicada del ejercicio. Tengo mi intervalo 0,10. Dentro de ese intervalo me interesa marcar el 1. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es la intersección entre que en 0,1 haya una falla o menos en total y en el 0,10 haya exactamente 16 de tipo 1. Fíjate, en este intervalo 0,10 sí o sí tiene que haber 16 de tipo 1 y en el 0,1 ¿qué tiene que pasar? Puede ser que n sea 0 o que n sea 1. Lo que voy a pensar ahora es todo lo que puede ocurrir que me devuelva esto. N0 va a significar que de tipo 1 fallas va a haber 0 y de tipo 2 también va a haber 0. Ahora, si n es 1, esto puede ocurrir cuando hay 0 fallas de tipo 1 y una de tipo 2, o
una falla de tipo 1 y 0 de tipo 2. Fíjate que tengo 3 casos en total y lo tengo que pensar para absolutamente todo mi intervalo 0-10. ¿Cuál sería el primer caso? Que en el 0,1 haya 0 de tipo 1, en el 0,1 haya 0 de tipo 2 y en el resto, que es en el 1,10, van a quedar 16 fallas de tipo 1. El otro caso es que en el 0,1 haya 0 fallas de tipo 1 y una falla del tipo 2, por lo tanto en el 1,10 me quedan 16 fallas de tipo 1. El último caso es cuando hay una falla de tipo 1 en el 0,1 y 0 de tipo 2 en el 0,1 y además entonces en 1,10 me van a quedar 15 fallas de tipo 2. Los 3 casos que estoy planteando son todas las formas en las cuales se puede dar esa intersección del numerador. Son 3 casos mutuamente excluyentes y así como los definí, los eventos dentro de estos casos son independientes. Por lo tanto, vamos a poder usar propiedades igual que antes para resolver esta cuenta que es bastante larga. ¿Te animas a terminarlo? Yo creo que sí, que con todo lo que viste en los videos te va a salir. Y después te invito, si querés, esto es solo para los audaces, a ver si podés encontrar otra forma diferente de resolver el ejercicio. Es bastante complicada, pero por ahí te sale de alguna manera y en alguna parte usando la propiedad última, la 3 complicada que vimos.